Ok, entonces, bienvenido a la clase de análisis de opciones en ingeniería. Ya estamos a 21 de abril. Espero que les haya ido bien en la prueba que tuvieron la semana pasada. Tuvimos pocos asistentes. Y bueno, la clase igual está grabada. Para aquellos que vean la grabación a posteriori, la idea de presentarles ese proyecto era hablar del marco de definir un proyecto que está en el largo plazo, que considera incertidumbre y que maneja la incertidumbre en un contexto de un problema nacional, que era en este caso el camino a la mina Teniente. ¿Ya? Entonces, si bien hay algunos aspectos sobre el modelo que obviamente es interesante entender, pero acá recuerden que el objetivo es esta mirada de evaluación de proyecto que considera la incertidumbre en la que estamos dándole prioridad. Por lo tanto, cuando miren esas diapositivas y esa exposición, no se olviden de darle esa mirada. Y no se queden pegados si no entienden cómo se calcula la ecuación de la pendiente donde se va a cruzar el camión con el bus. Ya, hoy día vamos a seguir con una herramienta quizá más importante para manejar las incertidumbres en varias etapas. ¿Ya? Sí. Y vamos a hablar un poquito de la programación dinámica de una forma bien gruesa, porque la idea es conectar con las ideas que estamos. Quiero que vayan conectando la herramienta que ustedes ya deberían haber visto en su curso de investigación de operaciones, o bien van a ver este modelo dentro de al menos la formulación de este modelo dentro de algún curso del magíster. Todavía no están los del magíster, pero si estuvieran en el magíster, con las ideas que estamos viendo recién. ¿Ya? Entonces, la programación dinámica, como ustedes deben claramente recordar de su curso de investigación operaciones, es una formulación de optimización y sortea exitosamente tres de los mayores problemas que tiene la optimización lineal, pero tiene sus propios problemas. Obviamente no existe el modelo que sirva para todo, así que también tiene sus desventajas. Pero bueno, el punto es que no necesariamente son lineales. Las regiones factibles no necesariamente tienen que ser convexas y las variables son discontinuas. ¿Ya? Y como les decía, si bien tiene esa ventaja, tiene un precio que pagar, y esta flexibilidad viene que no puede lidiar con un número grande de restricciones. Entonces, bueno, la optimización lineal se basa en condiciones de optimalidad. Tenemos una función objetivo lineal, tenemos un dominio que necesitamos que sea convexo, y sabemos que en un vértice se va a alcanzar la mejor solución, y además disponemos de algoritmos que nos permiten encontrar ese vértice. Y la optimización lineal también da origen a otros algoritmos que nos permiten resolver casos cuando no son necesariamente las decisiones enteras. ¿Qué sería convexo? Convexo es que voy a aprovechar que tengo el iPad. Convexo es que si este es mi dominio, a ver, déjame escribir, capaz que la palabra dominio también la tengan media oxidada, ¿ya?
En la optimización lineal yo o sea, en la optimización en general yo quiero maximizar, ¿cierto? Una función, ¿ya? Donde X pertenece a un conjunto, un dominio, ¿ya? Y ese dominio, en el caso lineal, la función objetivo se transforma en una función objetivo lineal. Puede ser minimizar, creo que el default es minimizar. B por X, sujeto a, vamos a poner Y porque, no, pongamos X nomás. Ya, B por X, sujeto a, y aquí se pone una matriz A por X menor o igual que B. ¿Ya? Vamos a confundir ese B con ese otro B, así que vamos a poner acá, vamos a poner y ese B tampoco, D por X menor o igual que C, ¿ya? Esa es la versión lineal del problema general. Yo maximizo una función que puede ser mi ingreso menos mis costos, por ejemplo, sujeto a que mis decisiones se mueven en un cierto rango. Yo no tengo infinito dinero, no tengo infinito tiempo. Por ejemplo, una empresa maximiza sus utilidades, ¿cierto? Sujeto a restricciones de capital, de tiempo, de fuerza laboral, y un montón de otras restricciones que pueden ser de emisiones, por ejemplo, límites contaminantes, puedo tener otras restricciones que tienen que ver con cantidad de horas que pueden, o sea, perdón, tipo de turnos que pueden hacer las personas que trabajan ahí, eh, recursos a los que puedo acceder, etc. Entonces, este es el caso como hiper, súper general, ¿ya? Y en el caso lineal, mi función objetivo es un vector en este caso un vector de beneficio por mis decisiones X, Y, ¿ya? Y sujeto a que tengo acá mis restricciones, al ser desigualdades, lo que van a hacer es ir definiendo hiperplanos. Entonces, si yo agrego acá una hojita en blanco, ¿cierto? Yo tengo acá mis ejes. Entonces, ustedes saben, imagínense, hagan un gran esfuerzo y piensen esto en múltiples dimensiones. Entonces, cada restricción define un hiperplano. Por ejemplo, la restricción, la primera fila de D, la fila 1 por X, menor o igual que C1. Después tienen acá otra restricción así. Esta restricción de aquí es de 2, fila 2 por X menor o igual que C2. Y así voy a tener múltiples cosas que me disten estos hiperplanos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces al final yo tengo que satisfacer todas estas restricciones y por lo tanto me tengo que quedar adentro de todas estas restricciones, ¿cierto? Entonces todo esto, entonces todo esto de aquí es mi región factible. ¿Ya? Ups, ahí me pasé porque acá hay... Ese no, porque ahí había otra restricción. Ahí. Entonces, si te fijas, ¿ya? ¿Qué es ser convexo? Ser convexo es que este lugar, que es el espacio donde yo puedo tomar mis decisiones, es que si yo tomo una decisión acá, otra decisión acá, ambas factibles, la combinación lineal, la combinación convexa de todas esas decisiones sigue siendo factible. Entonces, cada vez que yo tomo dos decisiones y las combino en una nueva, tiene que seguir siendo factible, ¿ya? Entonces esa región se llama convexa. En general, una figura geométrica
se le dice que es convexa si tomo 2 puntos al interior de ella, los uno con esa recta y la recta permanece adentro, ¿ya? Pero en el caso del problema de optimización, el dominio de decisiones posible es convexo si cualquier combinación lineal de mis decisiones sigue siendo una decisión posible, que satisface las restricciones. Ya, entonces. Y pasa que cuando las decisiones son discretas, por ejemplo, construyo o no construyo, ¿ya? Ya ahí deja de ser convexo el dominio de decisiones porque no puedo construir 3/4 de un piso o 2/3 de un piso, que sería una combinación convexa entre construir y no construir, ¿ya? Entonces la optimización lineal no puede lidiar con eso. Igual existen versiones que se basan en la optimización lineal que sí permiten abordar ese tipo de problemas. No es que se unan, sino que se combinan convexamente, ¿ya? O sea, convexamente en el sentido, por ejemplo, te decía construir o no construir un piso, ¿ya? Programar o no programar una persona para un turno, ¿ya? También, no puedo programar 3/4 de una persona. ¿Te fijas? Ese es el problema cuando las decisiones son discretas. Pero, por ejemplo, si yo decido que si yo voy a una decisión continua, por ejemplo, yo voy a, a comprar tantos litros de leche, porque soy una panadería y decido hacer distintos tipos de pasteles, y comprar tantos kilos de harina, ¿ya? Y otra decisión es comprar harina integral y leche, ¿ya? Para hacer mis pasteles, que obviamente se venden a precios distintos. Se voy a comprar, por ejemplo, 10 kilos de harina y 5 litros de leche, y en la otra solución compro 10 kilos de harina integral y 5 litros de leche. La combinación convexa entre ellas dos sería comprar 5 kilos de harina integral, 5 kilos de harina normal y mantengo los 5 litros de leche. Esa es una combinación convexa de la decisión, ¿ya? Y con eso, y eso tiene que seguir siendo factible. O sea, yo debería ser capaz de poder hacer pasteles y venderlos con eso. Bien, entonces, borrar. Entonces la optimización lineal, si algo recuerdan vagamente de su curso de optimización, que todos tuvieron que tener, existe un algoritmo que, bueno, me dice que ya tengo una función objetivo y me dice, si este es mi dominio convexo, se sabe que la solución óptima va a estar en alguno de los vértices, ¿ya? No es fácil, y se sabe que recorrer todos los vértices en el peor de los casos lleva un tiempo exponencial, pero podemos decir que un problema que relativamente es muy eficiente resolver, que está implementado, si el tamaño no es tan grande del problema, tenemos herramientas. Pero la estructura del problema es limitada, ¿ya? Necesitamos que la función sea lineal y sabemos que muchas veces hay economías de escala. Y necesitamos que haya convexidad, y sobre todo cuando estas decisiones son discretas, no necesariamente puedo, ¿cómo se llama esto? No voy a tener esta convexidad. Otro ejemplo es en el caso de la producción de energía, ya que se leyeron en el informe PEL. Si yo voy a instalar una planta solar, no puedo decir, sí, voy a instalar una planta, una granja de viento. No puedo decir poner un solo eh, molino que recolecta viento o un solo panel solar solito, ¿ya?
hay un costo alto de instalar, hacer el mantenimiento, recoger la energía y subirla al sistema, y por lo tanto hay un salto. Yo decido si la construyo o no, y seguramente si decido construir parto de una cantidad mínima de producción y de ahí hacia arriba. Menos que eso no voy a construir. Ya. Entonces, es bastante normal encontrarse con cosas que no son lineales por las economías de escala y por los costos de entrada que se tienen que pagar para hacer ciertas cosas. ¿Ya? Bueno, entonces la programación dinámica, ¿ya?, se basa en la enumeración de las posibles soluciones. ¿Ya? Lo que hace que no importe mucho si el conjunto factible es convexo o no, porque, bueno, ahí si estamos en un continuo estamos medio fritos, pero si podemos enumerar las soluciones, podemos entrar ahí por la programación dinámica. Y si estamos hablando de un montón de decisiones discretas, un montón de puntos, ¿ya? Entonces, en vez de tener algo como estamos viendo así, donde teníamos antes todas estas opciones, ahora tenemos una cosa así. ¿Ya? No me importa mucho si eso es convexo o no es convexo, digamos lo que está por acá. Cómo se engloba en eso. Y lo más importante es que la programación dinámica se basa en la recursión, ¿ya? Y ahí es importante que sea natural, dentro de la lógica del problema, plantearse la recursión. Entonces, ¿qué es la recursión? Vamos a ver. Este dibujo recién. Bueno, resulta que esta idea de enumerar y de la recursión hace que crezca exponencialmente el costo computacional del problema, ¿ya? Y eso hace que sea prohibitivo usarlo, o bien hay que hacer bastantes simplificaciones, aprovecharse mucho de la estructura del problema para evitar tener que recorrer todas las soluciones. En definitiva, la programación dinámica es como un pan de molde, ¿ya? Entonces, el ejemplo más clásico de la programación dinámica es encontrar el camino más corto desde una ciudad a otra, ¿ya? Quizá a alguno ya esto le recuerde su curso de investigación de operaciones. En este caso, tenemos que llegar desde San Francisco hasta Washington en 6 días, ¿ya? Y hay muchas opciones de ciudades intermedias. ¿Dónde está la recursión? La recursión va a estar, bueno, el pan de molde está aquí, en que tengo etapas. Ahí hay una etapa, ahí hay otra etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa. ¿Ya? Ese es el pan de molde. ¿Ya? Y lo importante es que cuando yo miro de aquí hacia adelante el problema se ve igual. ¿En qué sentido se ve igual? Que si yo ya llegué aquí al tercer día, ¿ya? Igual da lo mismo cómo llegué ahí, lo que yo quiero es llegar a Washington ahora en 3 días, antes tenía 6, menos días, pero igual estoy buscando el camino más corto. El problema se ve igual. Entonces, la programación dinámica tiene un supuesto, que es que aquí, como les estaba mencionando, en el caso anterior, sería normal que al llegar al día 3 a la ciudad de Salt Lake, para continuar viaje, el costo de proseguir el viaje no se ve afectado por cómo visité las ciudades los días 1 y 2. O sea, vuelvo acá atrás. Si estoy en esta ciudad el tercer día, da lo mismo si llegué por aquí, llegué por acá o llegué por acá. ¿Ya? El costo de aquí hacia adelante solo depende que estoy partiendo desde aquí. Y eso es el principio de Bellman, ¿ya? El principio de Bellman nos va a permitir hacer una optimización parcial en estas etapas que serían las tajadas del pan de molde. Camille me pregunta si esas son las restricciones.
las restricciones, a lo mejor se refería al dibujo que estaba haciendo antes. Si estás refiriéndote a ese dibujo, las rayitas y el hecho que están así, esa es una restricción, esta es otra restricción, esta es otra restricción. Sí, esas son las restricciones. Ya, perfecto, hemos resuelto la duda. Entonces volvemos hacia acá, estábamos en el principio de Bellman. Entonces el principio de Bellman nos dice que si yo me paro en una etapa del problema, lo que veo hacia adelante tiene que ser lo mismo y no puede afectarme al costo global o al valor de la función objetivo globalmente, cómo llegué a esa etapa. ¿Ya? Para eso uno va a necesitar funciones que sean monótonas. Si acá estamos hablando de la utilidad, piensen esto como cómo influye en la utilidad lo de la etapa 1, lo de la etapa 2, lo de la etapa n. ¿Ya? Entonces uno quiere que esto siempre vaya creciendo. Si lo hago mejor en esta etapa, crece la utilidad total. Y digamos, no hay una cosa así, o sea, quizás el problema es entender por qué me podría afectar si yo llegué a esta ciudad aquí y quiero llegar hasta acá a Washington, ¿cómo me podría afectar el camino que tomé, los costos que me quedan de aquí hacia adelante? ¿Ya? Imagínense que si ustedes pasaron por aquí, por esta ciudad de acá, les dan un vale, ¿ya? Y ese vale, un porcentaje, un vale de descuento, les permite tomar una carretera, un camino, uno de estos caminos a un menor precio. Entonces, si eso ocurriera, si en el camino alguien me da un vale aquí, y ese vale, por supuesto, no lo obtengo si paso por esta ciudad, en ese caso, el haber hecho este camino me influye en los costos de aquí hacia adelante. ¿Ya? Y ahí no satisfago el principio de Bellman. ¿Ya? Entonces, Camille, de nuevo, ¿a qué te refieres con que si eso no puede afectar el óptimo global? Separarlo en etapas. Todavía no llegamos al óptimo global. El punto, el separarlo en etapas puede afectar, si no satisfacemos el principio de Bellman, puede afectar que no encontremos el óptimo. ¿Ya? Efectivamente. Pero si satisfago el principio de Bellman, sí tengo garantías de encontrar el óptimo. ¿Ok? Ya, entonces, la parte más matemática la quiero mencionar, pero no quiero que se pierdan en ella, que la idea es volver a conectar con el problema del edificio. ¿Podría explicar de nuevo el principio de Bellman? Sí, el principio de Bellman, en términos sencillos, o sea, está ahí escrito en términos más matemáticos, pero en términos sencillos me dice, mire, usted dividió el problema en etapas, ¿sí? Tiene su problema dividido en distintas etapas. Supongamos que estas etapas se refieren a semanas, ¿ya? Llega la semana 7, supongo que son 20 semanas, llega la semana 7 y hay un estado que describe cómo está su situación. Lo que usted tiene que hacer desde la etapa 7 hasta la etapa 20 al final, como problema, en espíritu tiene la misma forma, no tiene exactamente los mismos valores porque ya está partiendo desde otro lugar, pero en espíritu tiene la misma forma desde la semana 7 en adelante, ¿ya? Que mirar todo el problema. Y además, ¿qué ocurrió entre la semana 1 y la semana 6 para que usted en la semana 7 esté de esa manera? No puede influir en los costos que usted va a ver hacia adelante. ¿Ya? Entonces, si vuelvo atrás al ejemplo del camino más corto, si ustedes llegan
uno podría hablar la situación un poco absurda, pero supongan que ustedes decidieron finalmente llegar a esta ciudad, ¿ya? El problema, que ya, una vez que ya llegaron ahí, por alguna razón, el problema continúa siendo llegar llegar por ejemplo, con el menor costo, ¿ya? A Washington en 3 días. Sigue siendo un problema de encontrar el camino más corto con estas 3 etapas. Igual que al comienzo, que era llegar al camino más corto en esas etapas, ¿ya? Y el principio de Bellman dice que si yo ya llegué hasta aquí, no me puede afectar que para llegar ahí, lo hice medio feo, haya hecho esto o haya hecho esto, ¿ya? Los costos desde esta ciudad en adelante no se pueden haber afectados por la ruta que tomé. Solo se pueden ver afectados de que estoy partiendo de esta ciudad. Profe, y ese en el ejemplo que dio de que hubiera un descuento, ¿eso igual ya quedó en el pasado o lo sigo considerando? Eso, claro, si yo tomo si yo, es que ese uno lo puede reparar, ¿ya? Pero si yo paso por esta ciudad y me da un descuento para un camino que está aquí, por ejemplo, ¿ya? En esa situación, mi camino más corto de aquí a acá depende si tengo el descuento o no. Y si depende si tengo el descuento o no, depende de cómo llegué hasta esa ciudad. Y por lo tanto, no satisfago el principio de Bellman. Eso se puede parchar. Se puede parchar para poder seguir utilizando el principio de Bellman en que mi estado cada día va a ser no solo en qué ciudad estoy, sino que además agrego si tengo o no tengo cupones de descuento. ¿Ya? Pero ahí como que me alejo un poco del espíritu. ¿Sí? ¿Me pregunta? Entonces, en ese caso, no se cumple incluso sabiendo antes del descuento. No se cumple si yo defino mi estado como la ciudad en que estoy, en cada etapa, porque necesito más información que eso. ¿Ya? No es que no se pueda resolver como problema, yo como problema igual es cosa de definir un X y puedo definir un X por cada una de estas cosas, yo puedo definir una variable de decisión que vale 1 si ocupo ese camino y un 0 si no. Después tengo que hacer algunos ajustes para que si llegué aquí, digamos, el que tenga que pasar para acá tiene que ser para poder usar este ya necesito haber llegado a este, entonces puedo hacerlo una versión de problema de optimización lineal discreto, ¿ya? No es que no se pueda resolver, el punto es que dejo de satisfacer el principio de Bellman, ¿ya? Vamos a ver ejemplos y vamos a ir avanzando con esto. Entonces, el principio de Bellman, que es el que nos permite dividir en etapas el problema, ¿ya? Quiere decir que yo tengo una utilidad final y estos son los aportes que se van haciendo en cada etapa y siempre cambiar lo que ocurre con el cupón de descuento es que cambiar mi decisión acá, por ejemplo, va a ser decrecer algo acá. ¿Ya? Así que eso no lo puedo... No, por eso no se estaría cumpliendo el principio de Bellman en esta manera de establecer el principio de Bellman. ¿Ya? Bien. Ejemplo, estas funciones y lo más usado es algo de este estilo. ¿Ya? Y si yo tengo n etapas, en cada etapa hay un G, un ingreso que depende de la decisión que yo tome en esa etapa y el ingreso o el aporte que obtengo también depende de la etapa del GSUI. ¿Ya? La de aquí abajo es lo mismo, yo le aplico un logaritmo a la de abajo y obtengo una suma. Entonces, sí, es esencialmente lo mismo que lo de arriba, así que nos podemos quedar con esa idea. ¿Ya? O sea, quiero decir que yo puedo definir una G' de X igual a logaritmo
de G, no sé, que es el logaritmo natural, de G de X, y eso es el producto de funciones, la suma. Entonces me queda el logaritmo de G y X. Entonces si a esto yo lo llamo G' de XY, vuelvo a la situación de arriba. Vuelvo a esa situación. ¿Ya? Y como el maximizar una función y maximizar el logaritmo de una función es lo mismo, si la función es creciente, perdón, si la función es positiva, es el mismo problema. ¿Ya? Así que nos podemos quedar con esta idea en la cabeza, que es el ejemplo más clásico. Entonces, ¿cómo son las estrategias de solución en programación dinámica? Aparece un estado, que en el caso del ejemplo que yo les estaba comentando es la ciudad donde estoy, ¿ya? Está una decisión, ¿ya? Y cuando yo estoy en la ciudad XY, hay un costo de estar en esa ciudad. Por ejemplo, a lo mejor tengo que pagar un hotel, que tendría que considerar en mi problema. Yo quiero llegar al menor costo, tengo que recorrer caminos, pero además también tengo un costo por dormir en cada ciudad. Entonces acá pago un costo por estar en la ciudad y por tomar la decisión desde la ciudad en que estoy, moverme a la próxima, y ahí hay un costo por recorrer un arco, y luego al día siguiente voy a amanecer en otra ciudad, ¿ya? Y acá tengo el costo óptimo para ir desde esa ciudad hasta el final. ¿Okay? Y el asterisco que está ahí viene de asumir que de aquí en adelante yo estoy tomando la ruta óptima. ¿Ya? Entonces, si vuelvo al caso acá, si yo estoy en Washington, yo sé que lo más barato al final entre el alojamiento y la autopista es venir desde esta ciudad. Entonces yo ya conozco el G óptimo. Acá, sí, yo sé que es esto, ya yo conozco el G óptimo desde el día del día 5. ¿Ya? O sea, bueno, de hecho, para cualquier de esta ciudad no hay mucho más que hacer, y ahí uno sabe. ¿Ya? Eso es Después, yo sé que si estoy en esta ciudad, lo mejor que puedo hacer es ir a esta. ¿Ya? Entonces, ahí, perdón, es un G asterisco. Entonces, después tengo aquí un G asterisco, un G asterisco de S4. ¿Ya? Y resulta que si recuerdan de sus cursos de programación dinámica, hay que hacer una tabla y uno tiene que calcular el G asterisco S4 para cada una de estas ciudades. ¿Ya? Y después hay que tener el G asterisco del S3 y así sucesivamente. Eso es lo que... Y eso a la larga significa recorrer todas las soluciones. Exacto. Conociendo el G óptimo del día 5 podemos ir resolviendo, vamos cada vez resolviendo una vez más atrás, un paso más atrás. ¿Ya? Eso es lo que se traduce en este caso. ¿Ya? ¿Ok? Y así, entonces, en cada etapa lo que yo tengo que hacer es moverme a la ciudad, a la mejor siguiente ciudad. Y moverse a la mejor siguiente ciudad es una combinación de considerando dónde estoy, el costo que voy a incurrir en avanzar una ciudad, más algo que yo ya tengo tabulado, que es el camino más corto de la siguiente ciudad, o el camino menos costoso de la siguiente ciudad hasta el final. ¿Ya? Así, y entonces ahí me voy devolviendo hacia atrás y voy recorriendo estas tajadas de pan de molde hasta llegar al comienzo. ¿Okay? Sin embargo, al hacer eso, estoy enumerando todas las soluciones.
Entonces uno tiene que tratar de evitar em, tener que enumerar. Y hay ahí, dependiendo del contexto, situaciones en las que uno puede descartar varias soluciones y no es necesario recorrerlas todas. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo el recorrido por Chile y estuviéramos en Arica, sería razonable descartar un montón de ciudades. Sí, pues quiero llegar hasta Puerto Montt, entonces puedo descartar varias ciudades y así no tengo que hacer algo que recorra tantas ciudades. Bien, entonces si yo tuviera un problema bien sencillo, que es sumar, así, maximizar esto, esta suma, sujeto a esto. Entonces esto lo pueden pensar si quieren como el problema de la mochila. Tengo que decidir llevar un montón de ítems en mi mochila y cada ítem de mi mochila produce una cierta utilidad para el paseo que voy a realizar y tengo un volumen restringido que no puedo usar todo, ¿ya? O bien, si tengo un presupuesto para mis vacaciones, oh, qué terrible hablar todo el rato de viaje y no puedo ir ni a la esquina. Tengo un presupuesto para unas vacaciones que quiero hacer, ¿cierto? Ahí está mi presupuesto y cada día me puedo gastar una cantidad de dinero. Sin embargo, es más o menos claro que en los distintos días, por ejemplo, distintas ciudades, me quiero gastar una cantidad de dinero adecuada porque para que esto me produzca mayor utilidad como viaje, mayor placer como viaje en total. Y eso no puede pasar porque me gaste toda la plata en la primera ciudad que visite y en las otras ciudades voy a pasar hambre y dormir en la playa. Entonces, este como estructura es un ejemplo básico, ¿cierto? Y acá hay un XY, que es la decisión en cada etapa, está el SI, que es el estado en cada etapa. En este caso va a ser cuánto recurso me queda disponible, ya sea cuánto espacio me queda disponible en la mochila, o bien cuánto dinero me queda disponible para gastar. ¿Ya? Voy a tener también esta estructura y el presupuesto, por ejemplo, si el dinero que me queda se va a ir actualizando con el dinero que me quedaba en la anterior más el dinero que me gasté en esta etapa. ¿Ya? Eh, claro, entonces eso se puede ver como una programación dinámica. Y además, si ya estoy pensando si mi programa de programación dinámica es recorrer 10 ciudades, si ya recorrí 5 y me queda cierto presupuesto, porque ya me gasté plata, el problema sigue siendo el mismo. ¿Ya? Disfrutar al máximo las ciudades que me faltan por recorrer, sujeto a una restricción de presupuesto. Entonces se fijan que se mantiene la estructura de Bellman, en que mi problema desde cierta etapa en adelante es el mismo que el problema inicial. ¿Qué representa la restricción SI? No hay una restricción SI, es un estado. ¿Ya? Acá SI representa un estado, en este caso, si pensamos en el contexto de que es un presupuesto, ¿ya? Lo que tengo es que al comienzo, desde el primer día de la primera ciudad que voy a partir visitando, tengo un presupuesto C. XY es cuánto me gasto en cada ciudad que visito. Y entonces cuando llegue a esa ciudad voy a llegar con lo que me queda de presupuesto menos lo que me gasto en esta ciudad. Y eso es el presupuesto que voy a tener disponible en la ciudad siguiente que voy a visitar. ¿Ya? En el caso del problema de la mochila, este es el volumen total, la mochila está vacía al comienzo, ingresa un primer objeto a la mochila y tienes que descontar del volumen total el espacio que te queda. ¿Ya? Y así vas ingresando los objetos hasta que al final la condición de borde dice que no te va a quedar espacio en la mochila o no te va a quedar presupuesto para gastarte en tus vacaciones en las distintas ciudades. Pero fíjense que el estado no es una variable definida al problema inicial,
sino que es una variable que aparece en la formulación de la programación dinámica. ¿Ya? Y en este caso el estado es la información que necesitamos para seguir resolviendo el problema hacia adelante. ¿Ya? Es lo mismo que en cadenas de Markov, que uno tenía que definir un estado, por ejemplo, el nivel de inventario. Es la misma idea. Bueno, hasta ahí la programación dinámica. Entonces, ahora está la programación dinámica estocástica, ¿ya? En lo que les hablé recién, el estado quedaba completamente determinado con mi decisión. Cuando paso a tener una programación dinámica, el estado en la etapa siguiente no queda determinado solo por la decisión, sino que hay un evento aleatorio que además influye y me dice cuál es mi estado. Por ejemplo, en el caso de las vacaciones que estábamos mirando, podríamos decir que existe la chance de que me roben la billetera, ¿cierto? Y el dinero que yo dispongo para seguir disfrutando mis vacaciones va a depender de cuánto dinero me han robado también. ¿Ya? Puede ser que no me robaron y mantengo todo el dinero, o puede ser que me hayan cartereado y me sacaron parte de mi dinero y por lo tanto mi presupuesto se ve mellado no solo por lo que me gasté en las ciudades anteriores, sino que por este evento aleatorio. Y para este evento, este evento azaroso que va a empezar a también influir en el estado, existe una distribución de probabilidades que nos tiene que decir cómo nos vamos a la siguiente etapa. Entonces, bueno, y para esta distribución de probabilidad tiene que estar determinada, bueno, por la etapa y la política de decisión, o sea, las decisiones que yo estoy tomando. Si me gasté todo el dinero, ya no hay dinero que me roben, así que no me pueden robar. ¿Ya? Entonces, ahí, esta es la idea. Antes yo iba directo, estaba un estado, tomaba una decisión, ¿ya? Y después iba a un único estado futuro posible. Ahora, después de tomar la decisión, se realiza un evento aleatorio y dependiendo de cuál se realizó, puede ser que esté en este estado o en este otro, ¿ya? Eh, entonces ahora, cuando ya piense en mi programación dinámica, esto equivalente a árboles de decisión es parecido a árboles de decisión, pero no es igual. Digamos, siempre lo puedo ver como un árbol de decisión, pero como muchas veces el proceso que estoy viendo es sistemáticamente el mismo, si yo hiciera un árbol de decisión de esto, sería una cosa pero gigantesca. Tendrías que venir ni con toda la pizarra de la sala de clase podríais dibujar la cuestión, de tantas rayitas que hay que hacer para acá. No, pero si tuvieras digamos, una buena carretera bien negra con tiza, podrías hacerlo todo como un árbol de decisión, efectivamente. ¿Ya? Eh, y viceversa tampoco, porque en la programación dinámica se aprovecha que se repite esta estructura. En cambio, en árboles de decisión, uno siempre puede pensar en que la estructura en cada etapa es muy distinta. ¿Ya? Entonces, eh, en árboles de decisión puedo, cuando los problemas son tan grandes, puedo ayudarme a visualizar esas estructuras muy distintas. Por ejemplo, la primera etapa es decir si pongo en una tienda y después la segunda etapa bueno, dónde pongo la tienda, la segunda etapa es si la tienda es mediana, grande o chica, y la tercera etapa es qué tipo de campaña voy a hacer en torno a la tienda, ¿ya? Son cosas muy, muy distintas, ¿ya? No son tantas opciones, no son tantas etapas, me conviene más mirarlo como un árbol de decisión. En cambio, la programación dinámica, como vamos a ver
más adelante, por ejemplo, el problema del inventario. Yo estoy acá, yo sé cuál es mi inventario, tomo una decisión si ordenar o no, se realiza la demanda que es aleatoria y resulta que me queda un nuevo nivel de inventario, ¿ya? Y vuelvo acá. Y esa estructura es repetitiva. Entonces, si bien lo podría ver como un árbol, no me conviene porque voy a tener muchas ramas, el nivel de inventario puede discretizarse mucho y no es la mejor forma de ver un problema en el cual está siempre la misma estructura presente. Bien, entonces, ya, entonces, ¿qué pasa cuando empezamos con la programación dinámica estocástica? Fíjense que aparece esto, ¿ya? El valor esperado. Entonces ahora y aquí como la esperanza tiene esta propiedad lineal, uno quiere al tiro acá poner la esperanza, aunque ya discutimos que no es lo mejor necesariamente. Tenemos la esperanza, nuevamente igual tenemos aquí la contribución que se hace en esta etapa, otro problema que vimos en programación dinámica en el curso de investigación de operaciones, pero sino que es muy intuitivo, es el problema inventario. Eso lo mencioné. El problema de inventario, entonces yo tengo un inventario, tengo una decisión de cuánto inventario voy a mandar a comprar, ¿cierto? Y hay un costo, un ingreso, un costo por mantener el inventario, un ingreso porque vendí cierta cantidad de cosas, ¿cierto? Eso es aleatorio porque depende de la demanda que se realiza, que es aleatorio. Y a la semana siguiente tengo un nuevo nivel de inventario y hacia adelante hay un set de decisiones óptimas que asumo que están tomadas. ¿Ya? Entonces acá, además de aparecer este valor esperado, también aquí aparece esto, que me dice que el estado siguiente, ¿ya? Bueno, depende de la decisión óptima que vaya a tomar en esta etapa, depende de este estado, pero además, en realidad, aquí debería haber un coma, una variable aleatoria de su i, que, por ejemplo, que es la demanda. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué tiene que ver la demanda con todo esto? Bueno, piensen en el proyecto del edificio. Lo podemos ver como el proyecto del edificio 7 pisos flexible. Lo podemos ver como una programación dinámica. Bueno, tenemos 15 años y en cada, que podrían ser las etapas. ¿Ya? Que la decisión sería construir o no construir, ¿cierto? ¿Qué sería el Estado? Si yo me paro en el año 5 y miro el problema hacia adelante, ¿qué información quiero tener para ver cómo el problema hacia adelante? Profe, la variable de estado serían los pisos ya construidos. Bien, los pisos ya construidos. Si es que el X es binario, serían los pisos construidos, ¿no? Claro, exactamente, los pisos, una O información sea, la que cantidad de pisos construidos. exacto, la cantidad de pisos construidos. ¿Cómo varía la demanda? No, la demanda es la aleatoria, ¿ya? La demanda me afecta, en este caso mi demanda no me afecta al Estado, porque yo sé, en base a mis decisiones y mi información, yo sé cómo va a estar el edificio el año siguiente. Entonces mi estado va a ser, pero sí me afecta mi ingreso. Eh, la demanda, la demanda, las demandas observadas sí serían parte del Estado, las demandas de los años anteriores. Porque ustedes quieren tener las demandas para tomar la decisión si construir o no. ¿O no?
¿Qué sería mi G sub I, SI, XI? Puede ser la cantidad de demanda que satisfago. ¿Cuál creen que es su función? ¿Cuál creen ustedes que sea la función objetivo? ¿Qué es lo que quieren maximizar? Ese es el óptimo en la etapa I, ¿o no? ¿Ah? ¿Pueden repetir? Es el óptimo en la etapa I, el G sub I, que depende de este y el I. El G sub I es el aporte a la función objetivo en la etapa I. Pero todavía, maximizar beneficios. Sí, a lo que me refiero es que no sería... Sí, pero no sería la mejor opción en esa etapa, porque igual, por ejemplo, yo me refería al chico, ¿usted preguntó por el grande? Sí, no, entiendo que te refieres al chico. El G sub I, lo que pasa es que el G sub I por sí ya. solo no lo puedes maximizar. Porque si tú lo maximizas, claro, lo que vas a hacer es en este caso, no construir nomás. Porque si construye un gasto que vas a ver en esta siguiente etapa, y Sí, tiene razón. ¿te fijas? Entonces no puedes mirarlo separado. Tienes que mirar siempre, o sea, cuando maximizas tienes que maximizar hacia el futuro, entonces tienes que sumar el aporte de esta etapa y el óptimo de la etapa futura. Entonces, sí, estamos maximizando las utilidades descontadas, ¿cierto? Porque calculamos un valor presente neto en el problema. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicimos? Miramos los costos. Para cada año revisamos, estaban costos de operación, ya se le olvidó el problema, estaban los costos de operación, ¿cierto? Teníamos ventas por los, ¿cómo se llama esto? Estacionamiento, ya dependía si los estacionamientos disponibles eran mayor o menor que la demanda, pero bueno, si eran mayor que la demanda, todo lo que teníamos lo vendíamos, y si era menor, vendíamos lo que nos demandara, ¿cierto? Teníamos los costos de operación, teníamos el costo de arriendo de la tierra, ¿ya? Y después teníamos el costo que había que pagar para construir si es que decíamos construir, ¿cierto? Entonces, en esa etapa tenemos ingresos que vienen por los estacionamientos que tenemos construidos y que vendemos. Tenemos costos de operar, pero eso es por lo que tenemos. Pero el más importante que aparece, que depende de la decisión, es el costo de construir. Entonces dice, quizás se podría hacer una regla de transformación con la demanda y la cantidad de pisos que tiene que ver con la capacidad, o también llevarla a una restricción. Me refiero para decir si construir o no. Sí, nosotros ustedes en su tarea hicieron una regla intuitiva para tomar una buena decisión si construir o no. Ya. Pero no hicieron una programación dinámica, porque para hacer una programación dinámica habría que haber explorado habría que haber explorado los escenarios futuros, eran muchos. Ya. Pero si uno quisiera plantear esto como una programación dinámica, que se puede, entonces, ese año voy a decidir si construyo o no, ¿ya? Hay un costo en que vamos a incurrir si es que decidimos construir, hay unos aportes de ingresos de esta etapa y de costos, ¿cierto? Y están los ingresos futuros, ¿ya? Y los ingresos futuros, ¿cierto? Dependen si hoy día decido o no decido construir. ¿Ok? Ahora, lo razonable es que para tomar esta decisión yo vaya guardando la información de las demandas observadas. Así que a mi estado, ya voy a agregar, pues, mi estado no tiene por qué ser un número, puede ser un vector con mucha información. Entonces a mi estado lo que voy a hacer es ir agregándole
puedo hacer las dos últimas demandas, si voy a hacer un promedio, la última demanda, en el caso que yo planteé, solo miraba la última demanda, ¿ya? Pero si ustedes incluso quisieran, pueden llevar la historia completa de la demanda en esta información. El estado va a quedar cada vez más complejo. Ese es el costo que uno va a ir pagando. Sí, pero habría que modificar un poquito el modelo de la demanda. Perdón, Diego me pregunta si uno podría programar esto. ¿Ya? Entonces la respuesta es sí, pero habría que tratar de hacer un modelo donde la aleatoriedad de la demanda se vaya reflejando etapa en etapa. ¿Ya? Nosotros tenemos una curva que entrega todo. Ya necesitamos algo, desglosar esa aleatoriedad en algo que vaya siendo incremental en cada etapa. Es decir, definir una variable aleatoria que me va a decir cuánto más va a subir la demanda y conocer esa distribución aleatoria. Bien. Ok, entonces aquí maximizaríamos el valor esperado de toda la demanda. Fíjense que siempre vamos a tener, una vez que nos han pasado 3 años, el problema es siempre el mismo. Dada la información histórica y recolectada de la demanda observada, considerando que me quedan tantos pisos disponibles para construir, tengo que decidir si construyo o no y cuándo lo voy a hacer. Entonces, responde a la estructura de programación dinámica. Tengo el mismo problema hacia adelante. ¿Ya? Aquí está la restricción de que puedo construir hasta 3 pisos. ¿Ok? Y sería programar. Sería pesado de programar, sobre todo si el número posible de demandas observadas es muy variable. Por ejemplo, si yo pongo una uniforme que en cada etapa la demanda extra que voy a obtener va a ser una variable uniforme por decirte, entre 0 y 150 estacionamientos más, ¿ya? Significa que si lo dibujaras como un árbol, la cantidad de ramitas que vas a ir apareciendo, aquí, la cantidad de ramitas que van a ir apareciendo en cada etapa acá, ¿sí? Y acá, ahí, ¿ya? Va a ser una por cada opción posible de la demanda. Y si tienes 150 opciones para la demanda, cada uno de estos estados y después decisión te va a dar la opción de que hagan 150. En este caso. Ah, no, en este caso, esto no se va a ramificar tanto porque el estado siguiente depende solamente del estado actual y la decisión, si construir o no. Entonces, acá van a haber no tantas opciones como estados posibles. ¿Ya? Solamente, sí. Si yo arrastro, por ejemplo, la información de la última demanda solamente, este estado van a ser dos posibles. ¿Tengo un piso más o no? ¿Ya? Así que en este caso sí, es bastante, se puede programar y no debería ser tan costoso, porque los estados posibles no explotan con la aleatoriedad. Bien. Ok. Estamos acá, ya contestamos eso. Bueno, entonces ahí hay que hablar sobre cómo sería la formulación del proyecto flexible. Entonces, bueno, el objetivo, nosotros ahí pusimos maximizar el valor esperado, pero discutimos que no necesariamente es la mejor decisión. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la tabla, pusimos el VAR, el CVAR, no, el CVAR no lo pusimos el VAR, pusimos el CAPEX, y hablamos sobre distintos criterios para hacer. Y también, bueno, y comentamos que como objetivo el valor esperado no es tan deseable, ¿ya? Porque como es un proyecto que voy a realizar una sola vez, ¿ya?
dejar amarradas estas decisiones por un valor esperado que promedia muchos escenarios puede ser una mala idea. ¿Ya? De ahí surge un tema que vamos a ver en la próxima clase, que uno igual le gustaría tener la posibilidad de poner otra función objetiva acá, en vez del valor esperado. ¿Ya? Pero no puedo poner el var, por ejemplo, porque el var no me va a permitir, porque aquí el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Entonces acá tengo esto, ¿no es cierto?, igual a esto. En cambio, si pongo el var ahí, mi estructura de programación dinámica no se adapta a ese criterio de riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí nos falla la programación dinámica. Pero el CVAR sí se adapta. El CVAR es el valor esperado de la colita de los peores casos. Y por ser un valor esperado condicional, pero un valor esperado, va a satisfacer que podemos, que esa esperanza va a ser lineal y pues vamos a poder seguir separando en etapas. Una de las ventajas por las cuales CVAR se vuelve una medida importante e interesante de considerar. Bueno, pero esa es harina del costal de la clase siguiente. Ya, otro ejemplo. Son las 4:30, un buen momento para hacer una pausa de 10 minutos. Entonces, vamos a poner pausa, filmación. Bien, entonces continuamos con la clase. Entonces estamos viendo que la programación dinámica es la formulación que más se acomoda a esta idea de una decisión en un largo plazo, en el cual vamos a tener varias etapas, y durante estas etapas vamos a tener que estar tomando decisiones. Sin embargo, la programación dinámica está amarrada a una función objetivo que uno pueda descomponerla con la suma. Y no todas las medidas de riesgo que comentamos tienen esa propiedad que permitiría mantener esta estructura de pan de molde que mencionaba. Aún así, aunque no necesariamente vayamos a usar el planteamiento en forma de programación dinámica, la programación dinámica nos es útil como formulación para mirar estos problemas, para entender cómo nos podemos aproximar, a entender la idea del estado, de la información que voy llevando y de qué decisiones podría ir tomando. ¿Ya? Bien, entonces, ejemplos clásicos de programación dinámica está el problema de mantenimiento. Yo tengo un set de máquinas, ¿ya? Y estas máquinas, si están funcionando, van a producir, y si están falladas, no van a producir. Y tengo la decisión de hacer mantenimiento, puedo hacer un mantenimiento preventivo, que tiene un costo, y hay un mantenimiento que se va a hacer obligatorio, un reemplazo que va a tener que ocurrir si es que la máquina se rompe y tengo que enviarlo a reparar, ¿ya? Parte del supuesto es que yo no voy a... que si hago un reemplazo o un mantenimiento no programado es mucho más caro que hacer uno programado. Sin embargo, es claro que si yo hago muy seguido mantenimiento programado, no me va a ayudar a que el sistema sea... es tanto el costo que voy a incurrir y la ganancia marginal de que el sistema se mantenga funcionando no va a ser suficiente para cubrir ese costo. Entonces ahí hay un trade-off que uno quiere ir resolviendo, y cada semana uno quiere tomar la decisión o cada mes quiere tomar la decisión si hace un mantenimiento preventivo o no. A esto uno podría agregarle una producción, una demanda, ¿ya? Y también tener otra aleatoriedad que se agrega en el ingreso,
que puedo tener dependiendo de esta demanda. Estamos acá. Ya. El problema del inventario ya lo mencionamos. Acá. El problema del inventario, yo tengo que decidir si voy a reponer o no inventario, y generalmente en el inventario hay una decisión. Yo no puedo pedir poquitas unidades porque hay un costo de enviar, un costo fijo de traer inventario, y después un costo variable que depende del número de unidades, ¿ya? Por lo tanto no puede convenir pedir siempre por este costo fijo. Entonces el problema del inventario es que cada semana yo tengo que decidir si pedir o no inventario, y también la decisión podría involucrar cuánto inventario. Generalmente está la política de ordenar una cantidad fija o completar el nivel máximo de inventario. Y el estado de mi programación dinámica es cuánto inventario tengo, ¿ya? Tengo un inventario muy bajo, la decisión debería ser pedir inventario. Si el inventario es muy alto, no voy a querer pedir inventario, y entre medio va a depender de este costo fijo que tengo de pedir inventario. Si es muy bajo el costo fijo de pedir inventario, voy a pedir muy seguido. Si es muy alto el costo fijo de pedir inventario, voy a pedir no tan regularmente, ¿ya? Por otro lado, tengo las ventas perdidas por no tener stock, y ahí también me veo perjudicada por el otro lado. Entonces, bueno, ahí las etapas son semanas o meses, dependiendo cómo estoy trabajando. La función objetivo son los costos, que tienen que considerar, como les decía, el costo a ordenar, que generalmente es un costo fijo, y costos de... sí, ese es otro costo importante, costo de mantener inventario. Yo podría tomar la decisión de tener una bodega más grande, y si los costos de traer inventario son muy altos, voy a decir tener más inventario nomás, para pedir siempre a muchas unidades, ¿ya? La función objetivo también podría ser utilidad si estoy considerando las ventas. El otro problema, el de buscar. Y en este lo quiero ver al final, porque de este se va a tratar la tarea. La decisión es si seguir buscando o parar ahora, ¿ya? El estado va a ser, bueno, un nivel de la utilidad de lo que ha encontrado, ¿ya? Y la aleatoriedad es, bueno, el nivel de la utilidad de los lugares futuros donde estoy buscando, ¿ya? Y la función objetivo puede ser muy cambiante, ¿eh? Hay un ejemplo que vimos bueno, hace más de un año que no dictaba investigación de operaciones, pero al menos yo lo veía en investigación de operaciones. Es que una persona llega a la playa en tren, llega a una playa, se baja el tren y hay una calle larga que va que recorre todo el pueblo. Entonces ustedes tienen que ir buscando alojamiento para esa noche, para quedarse en ese lugar. Entonces ustedes tienen que ir llevando todas sus bolsas, sus maletas, y van a ir preguntando en cada uno de los lugares, cosa que hoy día uno no hace porque todo lo tiene alojado, pre-reservado por Booking, pero imagínense esa situación. Y hay un costo de seguir buscando, primero, si hay disponibilidad o no en el siguiente lugar que van a buscar, los siguientes lugares que van a buscar, y segundo, si el valor, cuánto me cuesta quedarme en ese hotel, ¿ya? Versus qué tanta utilidad, puede ser un precio muy, ¿cómo se dice? Overrated, un valor muy superior para la calidad del hotel que me están entregando, ¿ya? Y bueno, yo tengo que decir, ¿sigo buscando o no sigo buscando? ¿Sigo explorando o no sigo explorando?
¿ya? Entonces vamos a quedar con esa idea. Entonces aquí voy a avanzar. Entonces, nos vamos a quedar con el ejemplo de buscar y vamos a hablar se le conoce como el problema del secretario en inglés, ¿ya? Pero la idea es como si yo estoy contratando a alguien, ¿ya? Y en este caso, ¿dónde dejé el lápiz? Ups, no sé qué hice con el lápiz. Bueno, en este caso voy a analizar la siguiente política como solución. Voy a rechazar las R-1 primeras ofertas y luego a partir de la R-ésima voy a tomar la primera oferta que sea mejor que todas las anteriores. Piensen que ustedes están entrevistando candidatos para un trabajo, ¿ya? Y tienen que explorar, no saben quiénes van a venir, si son adecuados o no para el trabajo, ¿cierto? Y lo único que pueden saber es cómo rankearían a los candidatos, si este es mejor que el anterior o no, ¿ya? Siempre los pueden decidir ubicar, decir cuál es el que más les gusta y cuál es el que menos les gusta, ¿ya? Eso es lo único que pueden hacer. Entonces, la política se dice, ya, yo voy a entrevistar, por ejemplo, si R igual 5, que vamos a verlo en un ejemplo, voy a entrevistar los primeros 4, y luego voy a rechazarlo a los 4. Los primeros 4 que entrevisté, sé que no voy a aceptarlo. Y luego, a partir del 5º, voy a aceptar el primero que sea mejor que todos los anteriores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo entrevisto, voy a ver cómo me salen. Aquí entrevisto a Javiera, Camil, Gabriel, Benjamín y lo rechazo todo. Y luego entrevisto a Francisco Casa, veo, ¿es mejor que los anteriores? No. Patricio Venega, ¿es mejor que los anteriores? No. Benja Prat, ¿es mejor que los anteriores? Sí, ya, listo. Y todos los demás que están en la cola para ser entrevistados, les digo, lo siento, Benja Prat tomó el puesto y no vamos a tomar a nadie más. Se puede probar que la mejor política, cuando N es grande, que maximiza la probabilidad de quedarse con el mejor candidato, el mejor de los N candidatos, tiene esta forma que les acabo de escribir. Voy a decir, entrevistar hasta una cierta cantidad de candidatos, a los cuales los voy a rechazar todos, y luego voy a aceptar el primero que sea mejor que los que ya entrevisté. Lo siento. Voy a necesitar mi lápiz. Bueno, entonces acá, como les decía, la tarea la vamos a ver en torno a este ejemplo, así que nos vamos a ir en detalle. Entonces, el problema de buscar aceptar la mejor oferta, para R igual 5, ¿ya? Acá estamos analizando, tenemos un N igual 20. Publicamos un aviso, queremos que personas para un cargo que tengan estas características. Y hay 20 personas interesadas que llegan en la mañana y hacen una fila para ser entrevistados y ver si aceptamos, y ver si toman la posición. Entonces, los valores que ustedes ven ahí, les puse un número, pero recuerden que lo que ustedes solo pueden hacer es comparar entre candidatos. Entonces, luego de entrevistar los 4 primeros, ustedes saben que el mejor es el primer candidato que entrevistaron, el segundo mejor es el segundo que entrevistaron, el tercero es el cuarto candidato, y el peor candidato es el tercero, de los 4 primeros. ¿Ya? Y ahora van a empezar a entrevistar el quinto. ¿El quinto es mejor que el primero? No. Nos quedamos con el numerito, nos quedamos con la idea de que el primero que entrevistamos tiene un montón de características. Se rechazan igual las primeras 4, aunque exista una mejor oferta entre ellas que las que vienen después. Sí, Rubén, se rechazan las 4 primeras, si es la estrategia, ¿ya? Porque tú no sabes lo que viene después. No, Pero ojo que
lo que sabes es que entre el 1, 2, 3 y 4, el 1 es el mejor, pero no sabes que tiene nota casi 7. ¿Me entiendes? Ahí vamos a ver, a ver si ahora se entiende más. ¿Se Es entiende? que, Sí. no pensaba, porque ahí está un 2,06 y después no hay una mejor oferta, entonces, ¿por qué se rechaza de inmediato sin ver lo que viene después? Bueno, así es la estrategia, ¿ya? O sea, primero solamente veamos si somos capaces de operar de acuerdo a la estrategia, ¿cierto? Entonces, entrevisto a los primeros 4, ¿cierto? Y yo sé que a todos les voy a decir, muchas gracias por haber venido, el puesto no es suyo. Muchas gracias por haber venido, el puesto no es suyo. Ya. Entonces, el quinto candidato no es mejor que el primero, que lo dejé ahí marcado en rojo por tener el mejor valor. El sexto tampoco, el séptimo tampoco. Y así sucesivamente llego hasta el número 20, tampoco es mejor, así que lo rechazo a todos. ¿Ok? Esa es la política. Quizás no les suena lógico. Y aquí me esperan un segundo que me parece que dejé el lápiz en otra pieza. Miren la tabla y vayan viendo en qué caso, cuál es el candidato que vamos a escoger y ver si es el mejor candidato de todos. Ya. Entonces, ahí les dejé en amarillo, ¿cierto? Los candidatos que vamos a rechazar. Y en el primer caso, si se fijan, el mejor de los primeros 4 candidatos tiene un 5,98, ¿cierto? Así que este no, mejor negro porque así, este no, este sí, ¿cierto? ¿Ya? Y a los que están después en la fila esperando para ser entrevistados, uno le dice, lo siento, ya se escogió una persona. Y si se fijan en este caso, sí escogimos al mejor candidato de todos, porque los que venían después no logran superar al candidato número 3, así que estamos ok acá. Entonces, profe, si hay 2 o más mejores opciones con el mismo valor, ¿da lo mismo cuál o hay otra forma? Bueno, si hay 2 opciones, da lo mismo, porque el primero que yo vea después del cuarto. ¿Ya? Hay una cosa temporal, así que siempre va a ser. Entonces acá tenemos a que Javiera Vega está haciendo el trabajo, y en este caso, aquí en la segunda simulación práctica que estamos haciendo, vemos que el quinto candidato, ¿cierto? El que vamos a coger de acuerdo a nuestro trabajo, nuestro algoritmo, y ¿es el mejor? Sí. En la tercera, el mejor candidato, como les dije, se los dejé marcado en rojo para que sea más fácil. Todos los candidatos que aparecen después tienen peores evaluaciones, así que no escogemos a nadie, queda desierto. Y acá no escogemos al mejor, ¿cierto? En la cuarta simulación, Profe, ¿sí? ¿por qué en la tercera fila no se elige a nadie? Es el 26,06. Ah, tienes Disminuye. razón, me equivoqué. Muchas Ah, gracias. ya. Coge el 20, tienes razón. Y escogemos mejor, sí. Después, en la cuarta, escogemos al sexto, ¿cierto? Y no es el mejor, ¿cierto? Porque aquí hay uno mejor, acá hay otro mejor, llega otro mejor, y acá hay otro mejor, ¿cierto? En la quinta, ahí no escogemos a nadie. Acá con un 6,9 al comienzo, muy difícil. Aquí no escogemos a nadie. Tampoco le achuntamos. ¿Profe? En la quinta, sexta,
En la sexta, aquí, ¿cierto? El candidato número 10, y tampoco escogemos el mejor, ¿cierto? Porque está acá el candidato 12 y el 19, que son mejores. Bueno, que solo me interesa cuál es el mejor. Pero... Y en la última, escogemos aquí este, ¿cierto? El sexto. Y obviamente tampoco escogemos el mejor. ¿Les quedó claro? Eso de si es el mejor o no es conociendo ya todo lo demás. Todo lo que... Claro, o sea, yo después, la última columna estoy, como me quiero preguntar si mi estrategia es buena o no, me estoy preguntando si escogí el mejor. Por eso, para escoger, no puedo mirar el futuro, pero para saber si lo hice bien o no, ahí sí puedo mirar el futuro. No importa, Javiera, que no puedas borrar tus rayas amarillas. Total, están buenas. Así que, pero entienden cómo se aplica la estrategia, ¿verdad? Pero al final casi que sería suerte encontrar el mejor, porque si elijo uno mayor a los primeros 4, pero si luego existe una mejor oferta, igual no puedo elegir. Por supuesto que es suerte, es una estrategia. Vamos a discutir ahora si la estrategia es buena o no es buena. ¿Ya? Esto perfectamente podría ser una situación que se aplique a ustedes, porque en vez de estar buscando un candidato, ustedes pueden mirar esto como que secuencialmente van a entrevistas de trabajo. Ustedes no saben mucho qué esperar porque la verdad, si bien hay unos sueldos de referencia en la entrevista de trabajo, también hay otros aspectos que podrían considerar como el día de vacaciones, los días de vacaciones, la ubicación del trabajo, otros beneficios complementarios que puedan tener, si seguros son complementarios, si acceso a viaje. De nuevo, viajar. Hoy salió como 7 veces la palabra viajar en esta clase. Entonces, podrían, entre todas esas dimensiones, ustedes empezar a decir si prefieren o no prefieren una cierta cantidad, unos trabajos, ¿no? Y luego les van a ir llegando las cartas que les van diciendo si pasaron, y ustedes van a tener que ir diciendo, saben, no voy a ir a la siguiente ronda de entrevistas porque ya, ¿cómo se llama esto? Porque, no sé, por ejemplo, a ver, o no, voy a rechazar derechamente tu oferta porque efectivamente no he revisado suficiente el mercado. Estoy aprendiendo a dar entrevistas y no pensaba que me ibas a llamar. O sea, no es exactamente el mismo problema porque hay una chance que los llamen o no los llamen de vuelta para ofrecerles el trabajo. Pero tiene un sabor similar en el sentido de que ustedes quieren explorar y aprender más o menos para revisar cómo son los trabajos de los cuales ustedes los están llamando, y no pueden esperar a revisar todos los trabajos y decir, no, espérame que voy a ir a 20 lugares a entrevistas, voy a ver qué me ofrecen y después de eso los voy a llamar para decidir. ¿Ya? Así que hay una cierta similitud en este problema con el problema que van a enfrentar ustedes cuando ya empiecen a entrevistarse para sus trabajos. Ok, entonces, como les decía, la estrategia, sin considerar esta parte de acá, estrategia que solo considera esta parte de acá, ¿cierto? Acuérdense que secuencialmente se van revelando los candidatos, ¿ya? Los 4 primeros son siempre rechazados, y ustedes van a ser conociendo los que vienen ahí. Lo único que pueden saber es si es mejor o no que los anteriores. No es que conozcan una nota exacta, ¿ya? Para haber hecho eso, yo tendría que haber ocupado para hacerlo tal cual como les estoy diciendo y rankearlo, me ocuparía mucho espacio en la diapositiva, entonces por eso les puse una nota. Entonces, esa es la estrategia, ¿ya? Ahora la pregunta es si estoy escogiendo el mejor o no, ¿okay? Para saber si es una buena estrategia. No entendí la fila del 6,9.
Es que en la fila 6,9 nos pasó lo mismo que al comienzo, que en el de la diapositiva anterior, ¿ya? En esta fila, acuérdate que la estrategia dice, yo no voy los primeros cuatro candidatos siempre los voy a rechazar. Entonces, tú los rechazas. Tú sabes que el mejor es el primero, pero no sabes que tiene un 6,9, ¿ya? Tú sabes que de los 4 primeros él era el mejor. Y después compara, ¿el quinto es mejor que el primero? No. ¿El sexto es mejor que el primero? No. El séptimo, no. Y así, si te fijas, ninguno supera al primero. Y eso quiere decir que vas a declarar el puesto desierto. Ya, esa es la... Después, profe, si nos toca una calificación igual a una de las 4, no se elige ya que solo tiene que ser mayor o igual. Bueno, ahí pueden cambiarlo y pueden ponerlo mayor o igual, no cambia mucho. Para saber si es mejor o no, ¿deberíamos establecer un criterio cuantificable? No necesariamente. Tú puedes decir que yo te doy 3 ofertas de trabajo que tienen distintas características, además del sueldo, el día de las vacaciones, la ubicación del trabajo, el horario de trabajo, cuán flexible es el horario de trabajo, por ejemplo. Y tú puedes ordenar cuál es cuál trabajo tú prefieres con respecto a los otros, pero no necesariamente estás escribiendo una función que echa adentro todos esos inputs y te entrega un número de una calificación de esa oferta laboral. Así que uno los puede ordenar y no necesariamente va a existir una función que te permita ordenarlo. Entonces, esa es la pregunta de Yanira. Ya. Bien. Entonces, ahora que ya saben cómo opera, a ver si yo puedo borrar las pelotitas. Ahí está. Ya. Entonces, ahora que ya saben cómo opera, vamos a definir una función de recompensa que vale 1 si escogí el mejor de los candidatos y 0 si no. Más o menos, más formalmente lo que yo estoy buscando es que si U sub 1 está U sub n son las evaluaciones de los candidatos, ¿ya? Evaluaciones o digamos simplemente el ranking, ¿ya? Les asigno un número para poder rankearlo, ¿ya? Y si el X, que es la decisión, es un vector que está lleno de ceros y hay uno solo que tiene un 1, que es el que vamos a aceptar, ¿ya? Vamos a decir que la recompensa va a ser 1 si es que el U, que tiene la mejor nota, aquí el késimo, que es el que tendría la mejor nota, que es el máximo de acá, y que yo tomé la decisión justo de que el XK asociado a ese mismo K va a ser 1. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese caso voy a tener una recompensa igual a 1. Y en otro caso, la recompensa vale 0. Y eso, si yo a eso le calculo el valor esperado a esa función de utilidad o recompensa, es equivalente a como solo tengo una recompensa si escogí el mejor, y mi recompensa vale 1, entonces tengo 1 por la probabilidad de escoger el mejor. ¿Ya? Es cierto que no es la mejor función objetivo. ¿Ya? No es la mejor recompensa. Si lo piensan desde el lado del trabajo, ustedes no se quieren encontrar, o sea, les gusta, lo encontrarían mejor, pero dado que la estrategia que busca una buena estrategia, les gustaría quedarse con una buena pega, no necesariamente con la mejor, sobre todo si hay una segunda pega que es casi tan buena con la primera, les gustaría, o sea, considerarían igual una estrategia buena que les permitiera
obtener esa segunda pega, porque aumentaría la chance de tener una buena pega, ¿ya? Entonces esta función de recompensa es muy drástica, ¿ya? Pero considerando que yo solo estoy ordenando a los candidatos, ¿ya? No sé cuán cerca está uno de otro de ser un buen candidato, solamente los estoy ordenando de mejor a peor, ¿ya? Y el hecho de que me da tractabilidad, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente, pasa a ser un buen proxy de lo que quiero hacer, ¿ya? Y entonces, yo voy a primero calcular la probabilidad de quedarme con el mejor candidato, en el caso de ustedes, de quedarse con la mejor pega, ¿ya? Voy a calcular, y esa depende de R. Si R es muy chico, si R es muy grande, bueno, eso es claro. Si R es muy grande, las chances son bajas porque voy a rechazar a todo el mundo, ¿ya? Si R es muy chico, no voy a alcanzar a conocer suficiente los candidatos como que han llegado para tomar una decisión. Entonces ahí hay un punto medio en que me conviene explorar, tener una idea de exploración de cómo son los candidatos y a partir de ahí aceptar al mejor que se presente. Yo no sé si ustedes conocen a gente que se haya quedado siempre con la primera pega que le hayan ofrecido, o al menos con la primera entrevista a la que hayan ido, ¿ya? Igual uno usa ahí otra información, pero en general a uno le gustaría ir a una de estas ferias donde van las empresas, entrevistarse varias veces para foguearse, entender qué se pregunta, qué sí entender, más o menos hacerse un panorama de cómo está funcionando el mercado laboral y luego empezar a ir a entrevistas donde ya uno podría pensar en aceptar. Bien, entonces, la probabilidad que depende de R, de que contrate el mejor candidato, la puedo dividir, ¿ya?, en la suma de las probabilidades que la oferta I es seleccionada, el candidato iésimo es seleccionado, y que el iésimo es el mejor de los N candidatos. Entonces ahí ocupo Bayes, ¿ya? Al ocupar Bayes voy a hacer que la probabilidad de seleccionar la oferta I condicional a que la oferta I es la mejor de N por la probabilidad de que la oferta I es la mejor de N. Si asumimos que todos los candidatos llegan en desorden y no hay una cosa de como que los primeros candidatos que llegan, que son los que se levantaron más temprano a hacer las filas, son los mejores candidatos, ¿ya?, sino que no hay ningún orden. El mejor candidato está en cualquiera de las N posiciones de la fila. Por lo tanto, la probabilidad de que esté en la posición iésima es 1 partido por N. Así que esa parte está lista. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que la oferta I sea seleccionada, dado que la oferta I es la mejor de N? ¿Ya? Bueno, sabemos que si está en la posición 1 hasta la R-1, o sea, en el caso anterior, en los 4 primeros, los vamos a rechazar. Así que si la oferta I está en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 o en la posición 4, la probabilidad de aceptarlos es 0. Así que aquí va un 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Volviendo aquí atrás. Acá todos los R- hasta la R-1 los rechazamos. Así que, como en este caso, que se dio que ahí estaba el mejor, bueno, la probabilidad de aceptar ese es 0. Está en una de las primeras R-1 posiciones. Y de la posición R hasta la N, ¿ya? La mejor oferta perdón, acá. Aquí nos quedamos entonces con la suma de las probabilidades desde R hasta N de que la oferta I seleccionada condicional a que I es la mejor de N oferta. Entonces, para que la oferta I sea seleccionada,
¿Ya? Lo que necesitamos es que de las i-1 posiciones que hay, ¿ya? En una de las r-1 esté la mejor. Voy a volver atrás. Acá. Estamos aquí. Entonces, este caso, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Estamos en la probabilidad de que este sea aceptado. Este es el mejor. Ya cayó ahí la posición 13. Este va a ser aceptado siempre y cuando la otra mejor oferta que haya acá esté en estas cosas. ¿Ya? Porque si esta oferta, si esta yo la cambio y la pongo aquí, y esta la cambio y la pongo allá, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Y aquí voy a hacer con lápiz. Entonces, si esta de aquí me la llevo a esta posición, y esta de acá la cambio para acá, ¿ya? Bueno, en ese caso no voy a llegar hasta acá a revisar. ¿Cierto? No voy a llegar hasta ahí a revisar porque aquí, voy a escribir, aquí voy a tener el 5,98 y acá voy a tener el 4,05, ¿cierto? Y resulta que cuando llegue ahí a la posición 7, voy a decir, cuando llegue aquí a la posición 7, voy a decir, voy a aceptar este. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar la pregunta. Las preguntas. El 5,98, claro. Y entonces, claro, exactamente, como dice Fernando, la posición 7 con el 5,98 va a pasar el mejor, va a ser el primero que va a superar a los 4 primeros y va a ser el que voy a escoger. Entonces, la única forma de llegar hasta la posición 13, que es donde está el mejor, ¿ya? Es que el segundo mejor esté en las 4 primeras posiciones. Veamos otra situación. Acá, ya, en esta fila de aquí, en esta fila de acá, ya, el mejor es este, ¿cierto? Entonces, para que el 19 sea el que yo voy a escoger, o sea, yo escoja el mejor de todos, tendría que pasar que el segundo mejor esté entre la fila, perdón, que el segundo mejor o el mejor de la fila 1 hasta la 18, de la posición 1 hasta 18, tendría que estar en las primeras 4 posiciones. Y el segundo mejor es justamente el 18, el 6,79. Pero como está afuera, ya no lo voy a hacer. Si yo muevo este 6,79 acá, por ejemplo, ahora este 6,79, voy a rechazar todos los que están entre medio hasta la posición 18, aquí que era un 4, era como un 4,21, ¿cierto? ¿Ya? Voy a rechazarlos todos y la primera vez que voy a superar ese 6,79 es en la posición, cuando entrevista al candidato número 19. Y ahí sí encontraría el mejor. Pero la situación no es esa. Acá. ¿Ya? Y resulta que hay, ¿cómo se llama esto? Hay varios números anteriores que superan a los 4 primeros y por lo tanto no voy a encontrar el máximo. ¿Ya?
Entonces, la única forma de garantizar encontrar el máximo, vamos con este es el mejor. ¿Ya? La única forma de garantizar que voy a encontrar el máximo, en este caso aceptamos acá, es que el segundo mejor esté en las primeras 4 posiciones. ¿Ya? Si no ocurre que el segundo mejor está en las 4 primeras posiciones, voy a aceptar otro candidato. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Y ahora, ¿cómo calculo la probabilidad que el segundo mejor esté en esas posiciones? Bueno, tengo acá. Tengo I menos 1 posiciones, hay un solo segundo mejor, ¿ya? Entonces tengo casos totales I menos 1 posiciones, ¿y cuáles son los casos favorables? Las R menos 1, que es el 4 que estamos viendo en nuestro ejemplo. Así que te da R menos 1 partido por I menos 1. Entonces, todo lo tienen clarísimo. Perfecto. Ok, entonces acá tenemos que, bueno, el R menos 1, la sumatoria depende de I, así que el R menos 1 sale para afuera, el N sale para afuera y la sumatoria queda. Ahora, esto es más o menos, bueno, el R menos 1 partido por N, y esa suma que está ahí, la voy a escribir como la suma de igual 1, de 2, hasta N, 1 partido por I menos 1, menos la suma de parece un R, sí. Raro porque no se confunde. 2. Y acá desde I igual 1 hasta R menos 1. Sí. I menos 1. ¿Ya? Y no sé si ustedes se acuerdan, pero la suma de 1 partido por I se comporta como logaritmo, más o menos. Así que esto se puede aproximar de R menos 1 partido por N por el logaritmo de N menos el logaritmo de R. Ya. Y ahora uno maximiza sobre R. Si quieres maximizar la probabilidad de encontrar el candidato, maximiza sobre R. ¿Ya? Y si quieren pueden derivar, igualar a 0, y van a encontrar que el mejor R, no lo vamos a hacer, derivar, igualar a 0, despejar y encontrar el R es este. El mejor R es N partido por E. Acuérdense que E es 2, algo, así que está entre entrevistar un tercio, entre un tercio y la mitad de los candidatos, y rechazándolos a todos. Y la probabilidad de obtener el mejor candidato es 1 partido por E, que es cercana al 40%. ¿Ya? No sé, no quiero mucho detalle de la tarea. La idea de la tarea, voy a mostrarle lo que escribí como enunciado, que se los voy a publicar. Entonces, la idea de la tarea es que ustedes comprueben numéricamente, o sea, perdón, por simulación, que la estrategia óptima se alcanza en el R que está aquí sugerido. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer, parecido a las tablitas que yo tengo ahí, para n igual 50, 100 y 200, ¿ya? Van a simular la situación, igual que pueden simular una nota que se obtiene, ¿ya? Lo
Lo importante es ordenar quién es el mejor y quién es el peor, pero es más fácil hacerlo con una nota. ¿Ya? Entonces simulan una nota, yo lo hice así en un Excel, puse que se simulara una nota uniforme entre 1 y 7, y aplican la estrategia, igual como lo hicimos en las diapositivas, ¿ya? Para distintos R. Para eso van a tener que programar cómo funciona para R igual 2, cómo funciona para R igual 3, qué sé yo. ¿Ya? Escojan 10 valores de R distintos, o sea, equidistribuidos, y simulan S veces, no sé, muchas veces, 1000 veces, cuántas veces, simulan S veces la estrategia. Y tienen que ir verificando si encontraron al mejor candidato o no. Y luego de esas 1000 escenarios, ustedes quieren saber qué porcentaje de los escenarios encontraron al mejor candidato. ¿Ya? Entonces, cuando usan un R muy chico, van a tener un porcentaje, después probablemente va a ir aumentando, y si usan un R muy grande, después va a empezar a bajar de nuevo. Si ustedes después grafican, ¿ya? De las 1000 simulaciones, cuántas veces, perdón, qué porcentaje de veces obtuvieron qué porcentaje de veces obtuvieron el mejor candidato para, por ejemplo, si estamos en el caso en igual 50, para R igual 10, para R igual 20, para R igual... me faltó, para igual 10, para R igual 10 partido en E, para R igual 20, 30 y 40, se van a dar cuenta que la probabilidad es más alta cuando R vale lo que dijimos. Y después repiten lo mismo para 100 y para 200. Igual van a encontrar que el R óptimo debería dejar que efectivamente es la mejor proporción de entrevistados que hay que dejar pasar. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es hacer la simulación, graficar las probabilidades de éxito para cada R. ¿Ya? Y cuando digo simule, bueno, quizás debería agregar acá, simule 1000 veces. Después comenten cómo su gráfico, el gráfico que van a obtener, respalda o no que el R asterisco es el óptimo. Luego describan otra situación similar donde se podría utilizar este mismo política o criterio. ¿Ya? Esta misma política o criterio. ¿Ya? Así como yo les comenté sobre las entrevistas, ya no tiene por qué ser exactamente igual porque estamos comentando nada más. Entonces, así como les comenté, las entrevistas que ustedes podrían ir viendo si aceptan o no un trabajo, ¿ya? Escriban otra situación. Y siempre tienen que terminar la situación, bueno, aceptar o no. En el caso de las entrevistas, igual les van a ir llegando las respuestas más o menos después. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué dice? Para n igual 50, 100 y 200, que n serían las entrevistas, o sea, claro, las entrevistas que tenemos, Sí. o las que nos llegan. ¿Las podemos ordenar así como generando valores aleatorios? Como para 50. Sí, mira, al tiro te muestro el Excel de la tablita que yo les mostré, les muestro cómo generé yo los R, perdón, las notas. Después discutan si a su juicio el criterio de maximizar la recompensa esperada para definir qué R es óptimo es adecuado o no a la situación descrita en el punto 3. Yo les dije que acá no es muy bueno, porque igual si yo me quedo con el segundo, el tercero, yo podría hacer la simulación y chequear si me quedé con alguno de los 3 mejores, ¿ya? Y a lo mejor voy a explorar y el R ya no es el mismo. Pero quedarme con alguno de los 3 mejores, quizás es mucho mejor criterio, ¿no? Porque no necesito el mejor de los 20 para
para hacer este trabajo. Basta con tener uno suficientemente bueno. ¿Se entiende? Porque el R asterisco que está ahí está puesto para que es igual a n partido por e, se obtuvo maximizando la probabilidad de obtener, la probabilidad de contratar al mejor de los n candidatos. ¿Ya? Y claro, tiene esta gracia analítica que yo puedo obtener esa función que es relativamente explícita, que puedo derivar y calcular el valor del R asterisco. Pero como les decía, podría tomar otro criterio, por ejemplo, encontrar uno de los 3 mejores, ¿ya? Y quizás, bueno, vía simulación, hacer el conteo de si contraté o no uno de los 3 mejores, y a lo mejor puede ser que el R que está ahí no sea el más adecuado bajo este otro criterio. ¿Se entiende la diferencia? No mucho. A ver, entonces, ustedes van a describir una situación como por ejemplo que yo quiero quedarme con el mejor trabajo, ¿cierto? Voy a mandar mi CV y voy a ir en 50. Y supongan que yo soy una científica hiper, super top, entonces mandé a estos 50 lugares y todos me quieren, yo sé que todos más o menos me quieren contratar, así que yo sé que me van a hacer una oferta, ¿ya? Entonces voy a entrevista al primer lugar y yo tengo que decidir en ese momento si acepto o no acepto el trabajo, ¿ya? Entonces, de esos 50 lugares a los cuales yo estoy postulando, no necesariamente me interesa maximizar la probabilidad de quedarme con el mejor de los 50. Me podría interesar quedarme maximizar la probabilidad de quedarme con el mejor con alguno de los 10 mejores. ¿Se entiende? Y en ese caso, este R que está acá, en el cual yo voy a asistir a las entrevistas y voy a rechazar siempre entre R dividido, o sea, 50, ¿cuánto es 50 dividido en E? Calcular el tiro. 50 dividido en E. Ya. Acá me da 18,34. Esto está diciendo que los 17 primeros lugares en los cuales yo me entrevista voy a rechazar. ¿Ya? Voy a distinguir de esos 17 cuál es el lugar que más me gustó, pero los voy a rechazar todos. Y luego, a partir del 18, voy a empezar a aceptar siempre y cuando la oferta que me hagan yo considere que es mejor que las ofertas que me hicieron en esos primeros 17 lugares. De hecho, hay una chance que no me quede sin ningún trabajo. Ustedes vieron que en las entrevistas, en el ejemplo que hicimos, puede ser que no que declare desierto el lugar. ¿Ya? Sí. Lo que yo les digo es que si en realidad a mí no es que me interese maximizar la probabilidad de quedarme con el mejor de los 50 trabajos, sino que podría tener otro criterio como quedarme con alguno de los 10 mejores trabajos de aquellos 50, ¿ya? Estar en el 20% mejor. Quizás me convendría usar otra estrategia y a lo mejor asistir a 10 entrevistas solamente y de ahí empezar a aceptar. En cuyo caso el R, que es óptimo bajo esta nueva mirada, no es necesariamente el que está en esta ecuación aquí que yo tengo destacada. ¿Ya? Podría ser que yo tenga más aversión al riesgo, por ejemplo, o que tenga un costo muy alto que quedarme sin trabajo, buscar demasiado el mejor trabajo, podría ser que hay una probabilidad. Podría yo querer, por ejemplo, maximizar la probabilidad de quedarme con un trabajo que esté en la mitad superior.